gamers, bienvenidos al análisis del ZTE Blade S6. El ZTE Blade S6 es un dispositivo que fue presentado en el pasado Mobile World Congress 2015, pero que hasta el momento no hayamos tenido oportunidad de probarlo a fondo. Pertenece a los dispositivos de gama media, pero la verdad es que tiene un precio bastante aceptable, con un PVP que ronda entre los 215 y los 225 euros. Lo primero que podéis pensar es que pues el Blade S6 es bastante parecido, si os dais cuenta, a, pues a un smartphone de la competencia que es bastante conocido. Con la salvedad, pues que nos vamos a encontrar que el ZTE está fabricado completamente o íntegramente en plástico, mientras que pues otros dispositivos tienen sobre todo la carcasa trasera en aluminio. Aunque esto no es indicativo de la mala calidad de este smartphone. Todos los bordes están redondeados, como podéis ver, y pues lo hace que sea bastante cómodo de llevar en la mano. En el lateral derecho, pues nos vamos a encontrar el control de volumen y el botón de encendido. En el otro lateral, pues no vamos a encontrar nada salvo las dos ranuras. Por un lado tenemos la de la izquierda, que es la ranura para las dos tarjetas Nano SIM. Es un smartphone que es Dual SIM, podemos utilizar dos tarjetas para la conectividad, y en la ranura derecha lo que encontramos pues es un slot para una tarjeta micro SD. Es un punto interesante el poder utilizar dos tarjetas telefónicas, pues una para el trabajo y otra para uso personal, o pues para el uso que le queramos dar. En la parte inferior nos encontramos el puerto micro USB, que en este caso está situado en un lateral, y en la zona central el micrófono que va a capturar nuestras conversaciones. En la parte superior tenemos el conector de 3,5 mini jack para los auriculares. Y en la parte trasera nos encontramos el micrófono de ambiente, la lente de su cámara de 13 megapíxeles y justo a la izquierda de esta el flash LED para ayudarnos en las tomas nocturnas. Por último, en la parte inferior tenemos el altavoz para escuchar música o para utilizarlo como manos libres. Por último, en la parte frontal, pues nos encontramos a la derecha del todo sus sensores, el de luminosidad o el de proximidad. En la zona central el altavoz para las conversaciones, y a la izquierda lo que es la apertura de su cámara de 5 megapíxeles, pues en este caso, como siempre, orientada ya al uso sobre todo de selfies. En la parte inferior, pues tenemos botones capacitivos, un botón circular central que es el botón que va a hacer las funciones de home, y a derecha e izquierda, pues tenemos, como veis ahí aparecen unos puntitos que podremos utilizarlos o bien de botón volver atrás y el botón de sacar las últimas aplicaciones de Android, y que podremos intercambiar. Si estamos acostumbrados a tener un smartphone en el que el botón de atrás lo tenemos a la derecha, pues a través de los menús de configuración podremos cambiarlo. ¿Que estamos más cómodos al revés? Pues lo podemos a la izquierda. La verdad es que al no aparecer el dibujito, pues a veces es un poquito incómodo hasta que pues te acostumbras a su uso. En cuanto a la pantalla del ZTE Blade S6, nos encontramos con un panel con resolución HD, o lo que es lo mismo, 1280 por 720 píxeles de resolución. En cuanto a la densidad de puntos, nos encontramos que tiene 294 puntos por pulgada. La verdad es que es una densidad bastante buena. Es un panel IPS de 5 pulgadas, por si se me había olvidado comentarlo, y la verdad es que es bastante luminoso y nos permite verlo en general muy bien desde cualquier ángulo. Como estáis viendo, siempre con la cámara se oscurece un poquito, pero en general lo que es la visualización de la pantalla se ve muy bien. Al final, pues muchas veces influye en que parezca que realmente la imagen está lo más cerca o lo más al borde posible del cristal. Eso nos va a dar una mejor calidad de la imagen. La luminosidad también del panel es bastante buena y pues no tenemos ningún problema de utilizarlo a plena luz del día. Como veis, el brillo es bastante alto. Aquí se nota sobre todo cuando lo ponemos aquí en la cámara, que se deslumbra bastante más, y pues en la calle os garantizamos que vais a poderlo utilizar sin ningún tipo de problema. Obviamente, cuanto más alto el brillo, pues mayor consumo de batería. Hemos hablado del smartphone, pero no de sus accesorios. Obviamente, pues nos encontramos el útil o la herramienta que nos va a permitir extraer las bandejas que os hemos comentado antes. Es muy sencillo el funcionamiento. Por ejemplo, vamos a extraer la bandeja para las tarjetas micro SIM, en este caso, perdón, nano SIM. Es esta la bandeja, y irían, pues en pareja las dos, una al lado de la otra, para darnos servicio. No hace falta que las pongamos, con que pongamos una, el teléfono también funcionará sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pero recordad sobre todo un aspecto muy interesante, que es Dual SIM. Y pues en el otro, justo debajo,
pues tenemos, como hemos comentado al principio, la tarjeta para las micro SD para ampliar la capacidad interna del smartphone. Ya aprovechamos y decimos que tiene 16 GB de almacenamiento interno, aunque al final, bueno, pues solo son usables para el usuario en torno a los 12 GB. Además de esto, bueno, pues también en el envoltorio nos encontramos, bueno, pues con el transformador de corriente. Obviamente, si no, pues no sería difícil cargarlo, sobre todo cuando vamos de viaje. Tenemos unos auriculares también con función de manos libres y, bueno, pues nuestro cargador o cable para el cargador de USB a micro USB. Además, bueno, pues también tenemos la garantía que está por aquí y también una pequeña guía rápida de inicio que nos encontramos que está en bastantes idiomas, que bueno, aunque nosotros solamente nos interesa en este caso en castellano. Bueno, hemos hablado del diseño y nos vamos a centrar un poquito más ahora en las especificaciones para que las tengáis un poquito claras. Hemos dicho que es un smartphone de gama de entrada, pero ello no evita que sea un smartphone con unas especificaciones que nos pueden interesar bastante, sobre todo por lo que hemos dicho, por el precio que tiene, en torno a los 215-225 euros. Por cierto, recordados como siempre que en la descripción del vídeo os dejaremos un enlace, bueno, pues si os ha gustado este smartphone, bueno, pues si queréis adquirirlo, lo podéis hacer a través del enlace que os ponemos. Entonces, bueno, pues especificaciones, nos encontramos que ya hemos dicho una pantalla de 5 pulgadas, panel de tipo IPS con resolución HD. En cuanto al procesador, bueno, pues el archiconocido Qualcomm Snapdragon, en este caso el 615, que si mal no recuerdo ya nos lo encontramos también, por ejemplo, en el último modelo del Motorola E, en el del 2015. Bueno, pues creo recordar que venía también con el Snapdragon 615. Es un procesador ya de 64 bits y de 8 núcleos que trabajan a 1,5 GHz. Además, bueno, pues viene acompañado de una GPU, de una Adreno 405, que nos ayudará sobre todo en los temas gráficos y sobre todo, pues como no, en los juegos. En cuanto a las cámaras, bueno, pues ya os hemos dicho, en la parte trasera tenemos una cámara de 13 megapíxeles, en este caso lleva un sensor de Sony, y en la parte frontal, bueno, pues una cámara de 5 megapíxeles muy optimizada para todo el tema de los selfies. Memoria 2 GB, tenemos 2 GB de RAM y lo que hemos comentado antes, 16 GB de almacenamiento interno que siempre podremos ampliar, bueno, pues a través de las tarjetas micro SD. De ellas son utilizables aproximadamente unos 12 GB y de esos lo que es el almacenamiento puro para aplicaciones en torno a unos 4 GB aproximadamente. Es dual SIM, también lo hemos comentado antes, y bueno, pues en la parte de conectividad tenemos Wi-Fi, bueno, pues con los estándar ya o las normas BGN, y utiliza también o tiene soporte para Bluetooth 4.0. En este caso el ZTE Blade S6 no tiene NFC, no podremos utilizarlo para conectarlo pues con un toque con otro dispositivo o para pagar en comercios que ya lo admitan y demás. La batería, bueno, pues son 2400 miliamperios. ¿Qué significa eso de autonomía? Bueno, pues para un usuario normal, bueno, pues vais a tener de sobra para un día. Que si hacéis un uso muy extensivo de pantalla, bueno, pues quizás ande un poquito más justo, pero bueno, puede estar en torno a un uso de unas 3 horas y media con pantalla activada, incluso quizás hasta 4. A mí más o menos me ha llegado a durar hasta el final del día, pero la verdad es que yo siempre le doy un uso bastante extensivo, sobre todo el día está refrescando mucho toda la parte de redes sociales y bueno, pues al final le someto a un tute bastante fuerte. También está la parte de los smartwatch, que siempre llevo algún wearable encima y eso pues también, quiera que no, gasta batería. En cuanto a las medidas y peso del ZT, bueno, pues son 144 milímetros de longitud, tiene 70,7 de anchura y también tiene 7,9 milímetros de grosor. Bueno, pues es un smartphone que no es nada grueso, es bastante delgadito y bueno, pues eso con su cuerpo de plástico, bueno, pues hace que sea bastante cómodo de manejar. Y bueno, pues es bastante ligero. El tacto, bueno, pues siempre al final el metal es un poquito más premium y le da un poquito más de elegancia, pero bueno, la verdad es que este de plástico, bueno, pues no parece que sea de una calidad mala. Entonces, bueno, pues hay otros teléfonos que el acabado de plástico, la verdad es que queda como un poco cutre, hablando claro, y bueno, pues en el caso de este, la verdad es que es bastante suave y bueno, pues le queda bien. Y bueno, pues eso, una vez ya hemos hablado de sus especificaciones, vamos a profundizar un poquito más ya en lo que es todo el rendimiento y funcionamiento de este ZTE Blade S6.
Bueno, ¿qué tenemos que decir en cuanto a usabilidad del nuevo, bueno, no nuevo porque ya salió hace unos meses, del ZTE Blade S6? Android, nos encontramos con una versión 5.0 y esperamos que pueda ser actualizable a la 6.0 más malo. No tiene casi personalización, respeta bastante toda la parte del user interface de Android 5 Logipop, y bueno, la única diferencia es que al igual que ocurre con los dispositivos, por ejemplo, de Huawei con su user interface y tal, bueno, pues nos encontramos que no tenemos el típico menú de aplicaciones donde tendremos almacenadas todas las aplicaciones. En este tipo de user interface, por ejemplo del ZT, nos encontramos que en los escritorios vamos a tener repartidas todas las aplicaciones en función de, bueno, nuestros gustos o como vengan. Tenemos carpetas si queremos, pero no vamos a tener un menú de aplicaciones propiamente dicho. Por lo demás, bueno, pues como estáis viendo, se parece bastante a lo que es la experiencia pura de Android. Si desplegamos con un dedo un poquito, sacamos las notificaciones, un poquito más, sacaríamos también la parte de acceso directo a las configuraciones, y bueno, pues si lo hacemos con dos dedos, automáticamente, como veis con dos dedos, desplegamos el menú. Luego iríamos a la parte del menú de ajustes, y bueno, pues aquí tenemos los ajustes que, bueno, pues ya los conocéis de otros dispositivos. Además, en este caso, bueno, pues tiene también una parte de gestos que ahora os enseñaremos, y bueno, vamos a enseñaros la versión de Android. Como estáis viendo, pues tenemos Android 5.02 Logipop. Bueno, hemos hablado de los gestos. En el ZTE Blade S6 encontraremos integración con algunos gestos que nos facilitarán ciertas tareas. Por ejemplo, agitando dos veces el smartphone, bueno, pues activaría la linterna, o por ejemplo también tenemos funciones como la de puesta en marcha de la música, manteniendo pulsado el botón de volumen y haciendo un gesto como una V, se pondría en marcha y un círculo se pararía. Por ejemplo, también tenemos otro para lanzar rápidamente la cámara, o abrir rápidamente la aplicación de cámara, y sería estando el teléfono, digamos, en posición horizontal, lo giraremos hacia arriba manteniendo pulsado el botón de volumen. O sea, sería una cosa como esta. Y como veis, bueno, pues la aplicación de cámara se ha lanzado automáticamente. Es un modo de poder utilizarla sin tener que estar entrando a los menús configuración, que al final, bueno, pues siempre se nos puede escapar la toma rápida que queremos hacer en ese instante. Además, bueno, hay algún gesto más que ahora mismo no recuerdo, pero bueno, podéis consultarlo en el manual. Bueno, sí, podemos silenciarlo pasando la mano por encima, por ejemplo, o llevándonos el teléfono a la oreja, contestar la llamada entrante. Bueno, pues esos ya son un poquito más conocidos. Y ahora es turno del rendimiento. Vamos a ver. Es un gama media que, bueno, pues lleva un procesador de 8 núcleos, 64 bits, y bueno, pues no nos va a dar un resultado nada malo. En Antutu, pues 29.463 puntos. En otro test que le hice al principio cuando empecé el análisis del smartphone, me dio 30.000 y un poquito. Bueno, pues también depende un poco de las aplicaciones que tengas instaladas y de los servicios que estén corriendo. Bueno, pues en el ranking, obviamente, bueno, pues comparado con los dispositivos más de gama alta, que dan más de 60 y 70.000 puntos, bueno, pues aquí ya se nos queda en la escala de abajo, pero bueno, dentro de lo que cabe, no os preocupéis porque funciona muy bien. Ahora vamos a hacer unas pruebas de reproducción de vídeo y de juegos, y no tenéis que asustaros porque el rendimiento, bueno, pues es equivalente a dispositivos pues como Nexus 5 y bueno, pues algunos otros que dan muy buen resultado. Vamos a irnos a, por ejemplo, vamos a reproducir vídeo, y para que veáis qué tal funciona. Vamos a lanzar, por ejemplo, la aplicación de Zombie. Aquí más nos puede influir la parte de la red, todo el tema de red, que lo que es el rendimiento. Para reproducir multimedia no tenemos ningún tipo de problema. Por ejemplo, vamos aquí, aprovechando que acaban de lanzar el último tráiler de Star Wars, por ejemplo, pues en este caso, venga, el retorno aquí, vamos a lanzarla. Aquí más ya os digo que es tema de red lo que puede tardar en ponerse en marcha. Y aprovechando que hablamos del vídeo, bueno, pues su panel IPS que hemos comentado, la verdad es que es bastante fiel en cuanto a colores, y los negros, como estáis viendo, son muy fieles, y bueno, pues para utilizarlo para ver películas, series, no os va a dar nada de mal resultado, va a funcionar muy bien, y la verdad es que quedaréis bastante satisfechos con el resultado. Bueno, aquí tenemos unas muestras de vídeo. Como veis, los colores son bastante vívidos. El sonido, la verdad es que suena bastante alto también. Hay que tener en cuenta que está en la parte trasera, y bueno, pues nos puede ocurrir que al colocarlo en una superficie plana pues pierda un poquito de calidad, pero bueno, la verdad es que no se nota mucho, sobre todo
si acaso si lo tapamos con la mano, con el dedo, como estáis viendo, pero en general funciona muy bien. Los colores, como estáis viendo, pues la verdad es que son bastante realistas, los negros son bastante oscuros, se nota que es un panel IPS y bueno, hay que tener en cuenta que ahora mismo yo tengo el brillo bastante bajo. Los tirones, bueno, pues son causados por la red porque estoy un poco alejado de la wifi y bueno, pues puede ocurrir que me pega algún tirocillo. Bueno, pero yo sobre todo lo que os quería enseñar es que reproduce bien sin tirones el vídeo, salvo por problemas de la red, y que veáis que bueno, pues que la calidad del mismo es bastante buena. Bueno, ya he cogido otra vez la línea y bueno, pues no encontramos problema. Bueno, obviamente no solo de películas vive el hombre y seguro que también queréis jugar en alguna ocasión. Bueno, pues como hemos dicho, si con vídeo no tiene ningún problema, con los juegos tampoco tenemos por qué tenerlo. Tenemos aquí un par de jueguecillos preparados para que lo veáis. Vamos a lanzar el Need for Speed ahora mismo, el último que ha salido. Bueno, pues estamos probando el Need for Speed No Limits y bueno, para que veáis que lo mueve sin ningún tipo de problema. Aquí, a ver, ¿veis? Es un juego que bueno, pues tiene bastantes polígonos y lo ejecuta sin ningún tipo de tirones, ralentizaciones. No sé si pillamos a este, que yo creo que hay que pillarle. Como veis, no, sin ningún tipo de problema en cuanto a la ejecución de videojuegos. Bueno, nos falta hablar de su cámara, así que bueno, vamos a lanzar la aplicación, aquí la tenéis. Ahora la tengo en modo profesional, os vamos a enseñar un poquito la diferencia. El sistema es bastante sencillo, bueno, vamos a poner el modo normal, que sería este, el modo simple, que bueno, como estáis viendo, pues se comporta como una cámara normal de cualquier smartphone. Tenemos nuestro botón de disparo de fotografías, nuestro botón de captura de vídeo, aquí accederíamos a la galería. Si pulsamos en este botón, bueno, pues podemos elegir entre los diferentes modos de disparo, HDR, el modo automático, el normal, panorámico, belleza. Bueno, pues son modos que ya encontramos hoy en día en bastantes smartphones. Esto sería, digamos, en la parte dedicada, o bueno, una vez hemos accedido al modo normal. Luego tenemos el modo, que como ellos denominan, modo experto, que nos va a dar bastante más funciones. Uno que a mí me ha gustado bastante, que es este que estáis viendo. Aquí no se ve mucho porque tengo, ¿veis? Hay una cruceta que cambia una especie de horizonte artificial que gira en función de cómo tenemos colocado el smartphone. Esto nos va a venir muy bien pues cuando hacemos muchas veces fotografías y luego nos damos cuenta que se nos ha quedado un poquito inclinada hacia la izquierda o la derecha. Bueno, pues esta vara es un nivel y cuando la tengamos completamente horizontal, bueno, pues podemos estar seguros que la fotografía nos va a quedar bien. Es un buen sistema pues para, ¿veis? Como si lo giramos, cambia el ángulo, utiliza un nivel. Y bueno, pues nos va a servir para que siempre nuestras fotografías salgan totalmente verticales o horizontales, si la colocamos en vertical o horizontal. Luego en la parte inferior nos encontramos una serie de iconos, que son estos que estáis viendo aquí, y que nos van a dar bueno, pues la posibilidad de retocar algunas funciones de la aplicación de cámara. Bueno, pues aparte del icono del nivel, vamos a poder utilizar el tipo de medición de la imagen, la luminosidad, medición puntual, zona ponderada al centro o media. También podremos cambiar el ISO desde el modo automático hasta ISO 100 o hasta ISO, si mal no recuerdo, 1600. Podemos llegar hasta 1600. Otra función es la parte de la exposición. Podremos mejorar la exposición para que sea o más oscura o más clara la imagen, como estáis viendo. Y luego también podremos jugar con el balance de blancos. Esto nos viene muy bien cuando estamos utilizando luces incandescentes o bueno, pues estamos a la luz del día, está nublado, es luz fluorescente. Bueno, pues eso nos permite cambiar cómo captura el sensor la luz. Siempre se puede colocar en modo automático. A ver, vamos a ver la cámara y bueno, pues dejarle que lo haga en función de lo que él considere que es más óptimo. Luego ya, bueno, pues podríamos sacarlo y esconderlo y luego, bueno, pues si quisiéramos podríamos acceder a la galería desde aquí y bueno, pues tenemos acceso a nuestras instantáneas que hayamos capturado. La verdad es que la cámara funciona bastante bien, nos da unos colores muy nítidos y bueno, pues como estáis viendo, la verdad es que bueno, pues no queda nada mal. Hemos hecho algunas capturas con el zoom, sin el zoom.
por ejemplo aquí tenemos el zoom, la misma captura desde arriba del todo, digamos desde el piso, y bueno, pues con el zoom a tope pues sería así como quedaría, que bueno, pues obviamente no es un zoom analógico, sino que es un zoom digital. Bueno, pues la verdad es que el resultado es bastante bueno. La cámara se comporta muy bien para ser un smartphone de gama media. Bueno, pues sus 13 megapíxeles la verdad es que dan un resultado bastante aceptable. No encontramos modos avanzados de disparo, por ejemplo, como cámara lenta o cámara rápida, que podemos encontrar en otros dispositivos, pero bueno, la verdad es que las funcionalidades que le podemos pedir pues las va a cumplir sin ningún tipo de problema. Bueno, y hasta aquí pues este análisis del ZTE Blade S6. Esperemos que os haya gustado. A nosotros es un smartphone que por el precio que tiene y el público al que va dirigido lo consideramos con una calidad-precio muy ajustado. La verdad es que es una muy buena opción, sobre todo si buscáis un smartphone que sea de una marca ya conocida, ¿vale? No queréis arriesgaros con una marca de estas a veces chinas que no conoce nadie o casi nadie y que no queréis arriesgar a tener ningún tipo de problema. Bueno, pues sabéis que ZTE, bueno, pues es una marca ya muy similar a Huawei o algunas por el estilo, y que bueno, pues que ya es un símbolo de calidad. Los acabados, bueno, pues no son unos acabados de un smartphone premium, pero bueno, la verdad es que por el precio que tiene, la verdad es que muy aceptable. Es un smartphone que es cómodo de manejar, bastante ergonómico, el cristal de su panel la verdad es que es muy suave. Yo siempre, la gente parece una tontería, pero y es un cristal y debería ser muy fácil el poder, digamos, el trabajar con él, pero dentro de eso hay ciertas calidades de cristal que, bueno, pues se nota que es como más suave. No sé, a mí yo personalmente lo noto, no sé si vosotros lo notaréis. Bueno, pues el cristal de este panel táctil del ZT, pues la verdad es que es muy suave y bastante, bueno, pues fácil de manejarlo. Las prestaciones, bueno, pues como habéis visto, es un smartphone que para la gama a la que pertenece funciona muy bien. No vamos a tener ningún tipo de problema en cuanto a grabación de vídeo. Bueno, graba a resolución Full HD, no lo he comentado antes, capaz de grabar a resolución Full HD. Nos va a dar prestaciones muy buenas en la cámara, que habéis visto que no trabaja nada mal. Vídeo tampoco trabaja mal. No tiene estabilizador óptico de imagen, con lo cual, bueno, pues si se nos mueve un poquito la mano al hacer las capturas, pues siempre nos puede ser algo borroso, pero bueno, funciona bien. En cuanto a prestaciones, bueno, pues ya habéis visto, los juegos no tienen ningún problema. A nivel de aplicaciones, pues no se observa en ningún momento ningún tipo de lag, en la reproducción del vídeo tampoco. Siempre es más achacable a cómo esté la red. Por ejemplo, ahora en la wifi, donde estoy yo grabando el vídeo, pues respecto al router está un poquito lejos y a veces pues le cuesta el llegar bien. Por lo demás, pues la verdad es que no hemos encontrado ningún inconveniente. No sé, ya juzgad vosotros mismos. Deciros que destaca, bueno, pues el que sea dual SIM, que ya hoy en día la verdad es que nos extraña bastante que no todos los fabricantes saquen teléfonos dual SIM. La verdad es que es un acierto. Si quieres lo usas y si no quieres no lo usas, y realmente no tiene por qué encarecer nada el producto. Quizás lo único que le echaré un poquito en falta es que tuviera algo más de batería, eso sí, pero bueno, ya os he comentado que bueno, para un uso normal y corriente no vais a tener ningún problema de llegar al final del día. Bueno, pues esto es todo. Como siempre, esperamos que os haya gustado este análisis del ZT Blade S6. Si tenéis alguna duda, cualquier comentario, bueno, pues nos lo dejáis en la zona de comentarios. Nosotros en la descripción del vídeo os dejaremos el enlace a la tienda de Amazon para que, si os ha gustado, bueno, pues lo podáis adquirir. Ya os digo que lo podéis encontrar entre 215 y 225 euros aproximadamente en función del vendedor. Y nada más, como siempre, si no os habéis suscrito al canal y os gusta, pues os animamos a suscribiros, que lo compartáis con amigos y familiares, pues para que nos vayan conociendo un poquito más. Y bueno, pues si le dais al botón like o me gusta, pues muchísimo mejor, porque nos ayudáis a seguir creciendo. Y nada más, nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego.